Empresa de tecnología y consultoría. Fabrica y comercializa herramientas, programas y servicios relacionados con la informática para ofrecer soluciones a todo tipo de industrias. La seguridad en el siglo XXI es tan en constante evolución y es esencial estar actualizados en este aspecto. Tenemos el agrado de presentarles a Adrián Restucia. Es un ingeniero electrónico egresado en 1996 de la Universidad Tecnológica Nacional. Actualmente se desempeña como especialista de producto de almacenamiento corporativo y con más de 20 años de experiencia es el encargado de liderar los proyectos complejos de soluciones de almacenamiento on-premise, en la nube y para los clientes de la región de Latinoamérica, de habla hispana y el Caribe. Él nos va a hablar acerca de ciberseguridad con IBM Flash System. Bienvenido, Adrián. Bueno, buenos días, gente. Hola, hola. Buen día. Bueno, mi nombre es Adrián Restucia, ahí como hacían la presentación. La idea era charlar un poquito de esta sinergia de IBM Flash System con todo esto nuevo de ciberseguridad, ¿no? Que está tan en boga hoy en día, ¿no? O sea, fíjense, el otro día hubo un crash interesante en lo que es WhatsApp, Facebook, y todos los cañones siempre apuntaban a lo que era ciberseguridad, ¿no? O sea, hoy está cada vez mucho más en boga día a día todos estos temas de ciberseguridad, con lo cual yo tengo que preparar mi empresa para soportar este tipo de embates, ¿no? Con lo cual, bueno, mi idea es hablarle un poquito cómo lo vemos desde el lado de IBM, qué soluciones estamos teniendo para este tipo de problemática que tenemos hoy en día, ¿no? Fíjense, esto es un poquito de números, o sea, no suman demasiado de lo que nosotros nos encontramos día a día en nuestros clientes, ¿no? Fíjense que tiempo atrás veíamos estos ciberataques en, digamos, Europa, Estados Unidos, y ahora la verdad que cada vez lo notamos día a día en nuestros clientes regionales, ¿no? De acá de la región de América Latina, ¿no? O sea, donde más ahora, este último 2 años, con todo el tema de la pandemia, ¿no? En el cual uno tuvo que volverse mucho más virtual, donde las empresas tuvieron que abrir sus puertas y ventanas a acceder remoto, con lo cual eso expuso mucho más a tener estos ciberataques, ¿no? Y fíjese, este es un análisis o una, digamos, información que se tomó con los CIOs, ¿no? Esto en el medio de la pandemia, las principales problemas o los problemas, digamos, cuál era el orden de magnitud o de problemas que tenían los CEO en su cabeza, era el tema de, bueno, el tema de conseguir los talentos, el tema del supply chain, o sea, acuérdense que cuando esto arrancó pandemia, todo era comprar por internet, cómo mantener esos sitios vivos, cómo hacer la entrega de ese producto que se vendía, y después cuando esperemos la pandemia empezó a aflojar un poco, cómo era volver a las oficinas, cómo estamos ahora tratando de volver a las oficinas. Pero ahora en lo que va de este año, fíjense que la problemática más grande que tienen los CEO en su cabeza es el tema de ciberseguridad, que es lo que estamos sufriendo día a día, y uno, digamos, estando en este rubro, escucha todos los días que aparece un nuevo ataque, un ransomware, lo que sea. Y ustedes, como saben, en nuestras empresas, el activo más importante son los datos, con lo cual hay que tener todos los mecanismos para salvaguardar esos datos, ¿no? Y el tema, como digo siempre, es en algún momento me va a pasar. Entonces, tengo que estar preparado para el momento. Yo puedo tener las mejores firewall, los mejores sistemas, pero en algún momento, fíjense que en las grandes compañías del mundo tienen esta problemática de ciberataques. Entonces, en algún momento, esperemos que no, me puede llegar a pasar. Entonces, ¿cómo estar preparado
para este tema, para estas problemáticas, ¿no? Entonces, fíjense, en lo que sea la Agencia Nacional Americana de Estándar de Tecnología, lo que armó es un framework, ¿no? Cuando yo hablo de ciberseguridad, primero tengo que identificar cuál es la parte crítica. No todos los datos en mi empresa tienen el mismo nivel de criticidad. No es lo mismo el core del negocio con un correo, con la mesa de ayuda, con un repositorio de datos X. O sea, yo tengo que saber cuáles son mis assets más críticos. Tengo que definir y darle prioridad. Después tengo que proteger, o sea, qué nivel de protección le doy a ese asset, ¿no? O sea, con estos salvavidas, ¿a qué le voy a poner un salvavidas X y un salvavidas Y, ¿no? Otro tema más que importante es detectar el ciberataque, ¿no? Hay muchas veces, ¿no?, que ese ciberataque se puede detectar de forma inmediata porque se me caen los sistemas, pero muchas otras veces pueden ser corrupción lógicas de datos que yo puedo, digamos, tomarme días, semanas o meses para saber cuándo tuve ese ataque, ¿no? Una vez que detecté que tuve un ciberataque, lo que yo tengo que saber es responder, ¿no? O sea, ¿cómo respondo ante un ciberataque? ¿No? ¿Cómo hago los mecanismos de mitigación, ¿no? Y una vez que tuve eso contenido, cómo hago los procedimientos de recuperación de esa información, cómo valido que esa información es, digamos, la correcta y cómo recupero esa información. Entonces, eso es un poquito lo que yo tengo que tener en la cabeza, o sea, mi tarea del día a día y para plantear un buen plan ante ciberataques. Entonces, fíjense, esto es lo que teníamos hoy en día. Cuando yo, como hicieron la presentación, tengo más de 20 años en almacenamiento, en sistema de almacenamiento, con lo cual, cuando yo me planteaba con los clientes, siempre hablábamos de business continuity o disaster recovery, ¿no? Este típico replicación remota, síncrono, asíncrona o backups. Y eso es lo que me protegía ante una corrupción, lo que se llama corrupción física de los datos. O sea, ¿a qué llamamos corrupción física? Se me prende fuego un data center, perdí la energía de un data center, tengo un problema de hardware en un data center, entonces yo me puedo llegar a operar, en otro data center. Ahora está muy de moda también lo que sea soluciones activo-activa. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo algún problema de hardware, de infraestructura en un data center, puedo seguir trabajando en el otro data center en forma transparente. Pero todos estos planes van de la mano de corrupciones, digamos, físicas, ¿no? Pero en el caso que ustedes saben lo que es un ciberataque, normalmente no, en el 100% de los casos son corrupciones lógicas de la información, con lo cual yo tengo que tener otras herramientas, o sea, ya la continuidad de negocio o el disaster recovery no me sirven para un ciberataque. Con lo cual aparece un nuevo jugador, ¿no? Un nuevo jugador que es este, digamos, plan de ciberataque, donde yo tengo que empezar a tener un nivel mayor de granularidad de esa información. Como ven ahí, poder aislar la información, lo que nosotros llamamos air gap, o sea, separar esa data con algo en aire en el medio, para que una vez, si yo soy hackeado, esa data esté en otro lugar que el hacker no puede acceder, ¿no? O sea, tener una separación, una aislación. Y por otro lado, tener, que esto es crítico, una inmutabilidad del dato. O sea, que ese dato no pueda ser modificado. Todos esos componentes son los que me van a garantizar que ante un ciberataque yo pueda recuperar esa información. Entonces, fíjense cómo aparece un nuevo jugador en el plan que yo tengo que armar en mi compañía. Bueno, cuando hablamos de Flash System,
yo lo único que, porque acá vamos a hablar de funcionalidades que tienen nuestros sistemas de almacenamiento, que garantizan y que van en ese mismo lineamiento de lo que es la protección del ciberataque. Acá solamente para contarles cuál es la familia que estamos hoy en día, 5015 al 9200, todos tienen la misma funcionalidad. Esto es solamente para comentarle que yo puedo arrancar de muy pequeñito hasta el high-end y puedo seguir en toda la línea de Flash System, que todos tienen el mismo digamos, corazón, ¿no? Después vamos a tener, estamos en vivo, así que después de la charla, después que termine la presentación del ciberataque, va a haber una sesión de preguntas y respuestas, con lo cual, si después quieren saber algo específico de la línea o algún producto o algo, vamos a estar ahí unos minutos al final de la charla para alguna de las preguntas, ¿no? Entonces, esto es solamente para mostrarles un poquito la familia. Entonces, fíjense, como yo les comentaba, todo esto son las funcionalidades o las capacidades que tiene la familia Flash System en lo que se llama Data Resiliency, ¿no? O sea, un tema es el tema este de replicación remota, ¿no? O sea, tradicional, replicación remota síncrona o asíncrona, multiplataforma, donde yo ahí me manejo con el famoso RPO, RTO, el Recovery Point Objective y el time, o sea, desde qué punto recupero y en cuánto tiempo recupero. Por otro lado, en los últimos años, como les contaba, se puso muy de moda el tema de activo-activo, que en IBM llamamos HyperSwap, donde esos dos instalaciones o dos data centers se muestran como una única unidad, con lo cual yo puedo mover cargas en forma transparente de un site a otro. Por otro lado, el tema de tener hasta un tercer sitio de recuperación. Y por otro lado, pero todo esto va de la mano de la, digamos, protección, como yo les contaba, protección de hardware, ¿no? Protección física de la información. Por otro lado, tenemos que agregar el jugador de la protección lógica. La protección lógica va del lado de la inscripción de los datos, para que no me los puedan, digamos, si los roban o los acceden, si los roban no puedan accederlo. Y por otro lado, el tema de Safe Hard Copy, que nosotros llamamos Logical Air Gap, o sea, poder tener un área inmutable de esa información para poder recuperar ante un ciberataque. Entonces, fíjense lo que normalmente nosotros teníamos, ¿no? Cuando teníamos replicación, la data es replicada de un site A a un site B en forma sincrónica o asincrónica. Eso es lo que tenemos en casi todas nuestras instalaciones. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo una corrupción lógica del dato, esa corrupción lógica viaja en forma síncrona o asíncrona al otro data center, con lo cual si tengo un hackeo, los dos sites van a ser hackeados. Por otro lado, cuando yo hablo de corrección o detección de errores, esto era un poco reactivo. Tengo un error y yo en forma reactiva trato de solucionarlo. Eso es como normalmente se trabaja hoy en día. Por otro lado, cuando yo tengo ciberataques, yo tengo que tener un plan regular de análisis de datos, como si fuera un ejercicio. Tengo que ejercitar cómo recuperar en forma regular esa información. Por otro lado, cuando yo hablo de los puntos de recuperación, normalmente trabajaba con un punto de recuperación, el famoso backup diario o backup semanal o un snapshot diario, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Cuando yo tengo un hackeo puede ser que yo me di cuenta 3, 4, una semana después, con lo cual perdí una semana de información, porque estoy trabajando con un punto único de recuperación. Yo en cambio tengo que tener muchos puntos de recuperación para, como cuando hablo en mis presentaciones, digo que tener muchos puntos hace que esos puntos se transformen en una película y yo poder tener un dial, ¿no? Y moverme en esa película hasta el punto anterior del hackeo. Entonces yo, al tener mucho más puntos de recuperación, tengo una película mucho más completa y poder recuperar desde el punto anterior del hackeo. Por otro lado, y no menor, es el tema de la separación, de la aislación. Cuando un hacker hace una intrusión, normalmente se mueve por todos los lugares donde él puede acceder, con lo cual
yo tengo que aislar físicamente un dato del otro. Por eso nosotros llamamos air gap, o sea, aislar, separar en forma física los datos. Puede ser dentro del mismo data center o, si es mejor, en otro data center. Y por último, los puntos de recuperación. Cuando yo recupero, ¿no? Normalmente lo que hacía es, tenía un snapshot del otro lado, tenía una réplica del otro lado, yo recuperaba esa información. Normalmente lo que tengo que hacer es tener un ejercicio para poder examinar la data, hacer un análisis forense, poder traer en forma quirúrgica una información, pues yo no sé lo que me hackearon, si me hackearon una tabla de una base de datos o todo el sistema. Entonces yo tengo que poder tener un área para hacer ese análisis fino de la información, ¿no? Entonces fíjense como les contaba, cuando yo hablo de Safe Hard Copy, que es la funcionalidad que estamos hablando hoy, que es la funcionalidad que tiene nuestra familia Flash System, me da la capacidad de validar la información, ¿no? Poder tener un análisis forense. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un área para trabajar, ¿no? Separada, mientras todo sigue funcionando, poder tener un área para validar esa información, para trabajar en forma, digamos, hacer un análisis forense, para hacer un análisis quirúrgico y poder recuperar un archivo, una tabla, o para traer de forma, digamos, todo de forma catastrófica si he perdido toda la información, ¿no? O si quiero hacer un backup offline. Pero por eso me da la capacidad de, si tengo toda la información y un área donde trabajar, poder hacer todo digamos, trabajo mucho más fino de recuperación, ¿no? Fíjense, acá ver un poquito más en detalle esto del Safe Hard Copy, ¿no? ¿Qué me provee? Primero lo que hablamos en los primeros chats, un área de inmutabilidad, o sea, es un área dentro del sistema de almacenamiento totalmente inmutable, donde yo voy generando esas fotos que las voy a transformar en una película. Por otro lado, tengo un área totalmente aislada, es un área que no puede acceder ningún ente externo, no puede acceder ningún host externo, y eso digamos, me provee el lugar para poder, digamos, guardar mi información en forma segura y que no sea accedida por los hackers, ¿no? Hay un dato de color, fíjense, yo puedo tener hasta 15.000 copias inmutables, ¿no? Donde yo puedo, digamos, prevenir cualquier modificación, ¿no? Y de ese área donde yo guardo estas 15.000 copias, puedo sacar un resguardo y poder empezar a trabajar en esta forma que yo les contaba, validar, hacer el tema forense, quirúrgico y demás. Acá, miren, fíjense un poquito más en detalle de cómo es que funciona esto, ¿no? Yo tengo mi capacidad de producción, mis volúmenes de producción, y tengo este área inmutable, ¿no? Que internamente le llamamos child pool, o sea, un pool específico dentro del sistema de almacenamiento inmutable y no puede ser accedido por nadie, el cual yo lo que voy a ir haciendo es, a gusto, digamos, de cada instalación, voy a ir tomando fotos, ¿no? Esas fotos son solamente punteros. Y esas fotos, como en el ejemplo estamos viendo acá, a las 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12, 15, 18. Y yo lo que voy a hacer es generar N cantidad de fotos. Entonces, fíjense, en un momento yo tengo un crash o me doy cuenta de que tuve un ciberataque. Entonces, ahí empieza la parte de, digamos, empezar a trabajar de recuperar la información. Entonces, ¿qué voy a hacer primero yo? Voy a mover esa información, una de las fotos, porque yo la verdad que no sé si fue a las 6, a las 9, a las 12, a las 15, cuándo tuve el ciberataque. Entonces lo que voy a hacer es tomar la última foto
llevarla a esta área de trabajo y empezar a trabajar ahí y ver si esa información es valedera, ¿no? Y dice, no, esa información está intoxicada, todavía tiene, digamos, está corrupta, ¿no? Entonces vuelvo a trabajar con la información y la foto, supónganse, la foto de las 12 del mediodía es la última foto buena que tengo. Entonces yo ya sé, estuve girando en el dial, ¿no? Que la foto de las 12 del mediodía es la buena. Con lo cual ahí ya puedo recuperar esa información. O sea, esa información yo la puedo recuperar en otro ambiente, la puedo recuperar en mi ambiente productivo, ya me da total flexibilidad para hacer lo que quiera con esa foto, con esa información, digamos, que yo ya verifiqué que es la correcta. Entonces, fíjense también acá un poquito más en detalle cómo voy a empezar a trabajar con este tema. Uno es separación de duties, o sea, separación de cargos. Otro es la protección de las copias y el otro jugador es la automatización, ¿no? Yo no puedo generar un usuario que sea, digamos, el admin y el usuario administrador haga todo, haga configurar el equipo, aprovisione el almacenamiento y encima sea el administrador del ciberataque. Porque en la realidad estoy dando todos los permisos a una única persona, con lo cual si me hackean todo el subsistema, ¿no? Entonces yo tengo que generar, digamos, perfiles diferentes. El perfil del administrador del storage es muy diferente al perfil del administrador de ante ciberataques, con lo cual el administrador de ciberataques va a tener su propio usuario, es el que va a manejar ese área inmutable, es el que va a manejar la protección de las copias y el que va a tener la capacidad de automatizar todos los procesos de sacar las fotos y poder recuperar esa información, ¿no? Entonces, fíjense, yo tengo un administrador de almacenamiento, que es el que hace las tareas estándar, ¿no? Asignar espacio, generar las tareas de copia remota, alocar capacidad y demás. Por otro lado, tengo un super user, ¿no? Que ese super user, como mostramos ahí, se puede eliminar la función de cybersecurity, que es lo que normalmente hacemos. Y por otro lado va a haber un administrador, digamos, dedicado a manejar toda el área de ciberseguridad del equipo. Son usuarios totalmente diferentes. Acá un poquito más en detalle, ¿no? Lo que les contaba, ¿no? El administrador puede, digamos, el administrador de almacenamiento puede hacer todas las tareas de alocar espacio, configurar, asignar host, sacar y desmapear y mapear volúmenes, pero no puede hacer absolutamente nada en el área del área de Safe Hard Copy, digamos, en el área que yo estoy resguardando en el storage para ciberataques, ¿no? Ese área está totalmente aislada, inmutable, con lo cual ahí separo el tema de roles. Por otro lado, cuando yo hablo de las copias, ¿no? Yo tengo mi volumen productivo y yo lo que voy a hacer es ir digamos, de mi volumen, yo tengo un almacenamiento con N cantidad de información. Como hablamos al principio de la charla, yo tengo que decir cuál es mi área crítica, cuál es mi área menos crítica. Entonces yo puedo planear mi plan, valga la redundancia, decir cuál es la información que yo quiero tener un grado de protección ante ciberataques, defino cuáles son los volúmenes que quiero proteger, a esos volúmenes que quiero proteger les armo una política de protección, porque ustedes me pueden decir, Adrián, yo necesito que estos volúmenes tengan una protección de cada 2 horas sacar una foto y tener una retención de 7 días. Entonces, fíjense que yo voy a sacar cada 2 horas, voy a tener 12 fotos por día por 7.
Entonces voy a tener N cantidad de fotos en esos 7 días, y es lo que yo hablo de tener N cantidad de fotos transformando una película, ¿no? Poder ir con el dial para adelante y para atrás para poder acceder a esa información, ¿no? Entonces yo genero políticas de retención y de granularidad de esa foto. Por otro lado, como el tercer componente o jugador que estábamos hablando ahí es cómo automatizo esto, ¿no? Porque yo tengo que tener un grado de automación de toda esta solución. Digamos, el componente que genera la automación del Safe Hard Copy es un componente que se llama Copy Services Manager, ¿no? Es digamos, un ente o una aplicación que maneja todo lo que sea copias remotas. En ese ente o en esa aplicación, digamos, que maneja este área, es la que yo voy a definir la política, como les decía. Y tengo N cantidad de políticas. Yo puedo hacer para la aplicación A, puedo decir que yo quiero tener un sampling de cada hora con una retención de, no sé, 48 horas. La aplicación B, puedo tener un sampling cada 4 horas por 7 días. Y ese es, primero genero la parte de plan, ¿no? Digamos, de cómo voy a hacer esa retención y por cuánto tiempo. Pero por otro lado, la herramienta, ahora vamos a ver un par de pantallitas, digamos, cómo es que funciona, también me da la funcionalidad de la automación ante la recuperación. O sea, cuando yo me muevo a esa área de recuperación, o sea, cuando yo digo quiero la foto de las 12, quiero la foto de las 11, quiero la foto de las 10, es la herramienta la que me mueve la información a esa área de trabajo, y es la misma herramienta la que, una vez validada esa información, me copia esa información válida al lugar donde yo quiera. Puede ser pisando el volumen productivo o a un ambiente o a un estadio externo, ¿no? A otra instancia que yo quiera tener. O sea, la herramienta me genera una visión global de mi información, poder trabajar con las N copias que tengo y poder trabajar en lo que sea, lo que llamamos nosotros recovery and restore. Una cosa es recovery, es la parte de analizar para la parte forense, validación, quirúrgica y demás, y otro es para recuperar esa información. Entonces, fíjense lo que hace la herramienta. Detecto lo que llamamos volume group dentro del almacenamiento, es ese, supónganse, yo tengo una instancia Oracle y son los volúmenes que corresponden a esa instancia Oracle. Digamos, ese grupo es un grupo de consistencia que yo tengo que tener, porque es toda una única unidad o entidad. Entonces, genero ese volumen, ese volume group, esto es el conjunto de volúmenes. Le digo al Copy Services Manager que ese va a ser el volumen fuente y que me genere estos backups, estas fotos, y esas fotos la dejen en este área inmutable que es el Safe Hard Copy, ¿no? Entonces, primero digo, bueno, estos son los volúmenes, genera estas copias. Ahora lo que le digo es, genera cada cuánto hacer esas copias, ¿no? Como les decía yo, cada cuánto tiempo y cuánto va a ser la retención en tiempo, ¿no? Con eso me va a ir generando N cantidad. Y esto, a ver, para que se entienda, esto es cíclico. Si yo le digo, un ejemplo para hacer fácil los números, ¿no? Que yo quiero sacar una foto por hora y la retención sean 24 horas, la solución que va a hacer, va a sacar 24 fotos de esa información. Cuando va a sacar la foto 25, automáticamente va a pisar la foto número 1. Esto es cíclico. Siempre el automatismo me va a dejar, si yo le dije que quería una foto por hora, por 24 horas, siempre me va a dejar las 24 últimas fotos vivas. Eso es totalmente automático. Fíjense, acá está un poquito la herramienta. Ahí yo le genero la política, y le digo que me haga una copia cada 6 horas y que me haga una retención cada 5 días. Genero la tarea y es tan sencillo como es el automatismo, ¿no? Decirle cuáles son los volúmenes, cuándo es la retención y cada cuánto quiero tener esas fotos, y se terminó el tema de la tarea. Eso es el paso principal. Después,
tuve un ataque. La herramienta me permite hacer lo que es el recover. O sea, esa foto, empezar a trabajar con la foto de las 3 de la tarde, copiarla a un área de trabajo y empezar a hacer ese trabajo quirúrgico. Ver si esa data es válida. Chequear, trabajar con el DBA, trabajar con la gente del equipo para trabajar si esa data es válida. Una vez que la data es válida, que yo pude confirmar que la data es válida, hacer lo que se llama restauración de esa información. Y como les contaba, que es totalmente libre. Yo puedo restaurar hacia el volumen origen o puedo generar una nueva instancia. Porque hay veces que, por un tema de política de la empresa, yo no puedo pisar mi instancia de producción. Yo sí o sí tengo que generar una nueva instancia porque esa instancia de producción, no sé, tiene que ser analizada en mayor detalle. Entonces yo puedo generar una nueva instancia y trabajar con la nueva instancia. ¿No? Entonces acá veo el tema de recuperación del backup. Recuperación es de una foto ir al área de trabajo. Y por otro lado, hablar de la restauración, ¿no? O sea, poder restaurar ese volumen o esa foto que yo que sé que ya es válida, restaurar hacia el volumen productivo, ¿no? Y acá es un poquito cómo muestra esa restauración. Yo me paro en la foto de las 9:30 y digo, tiene copy set 5, o sea que ahí me muestra que tengo 5 volúmenes dentro de ese grupo, y le digo, restaurame eso a producción, esos 5 volúmenes en la foto de las 9:30. Lo que hace es una copia inmediata. Eso es la otra parte interesante, ¿no? La rapidez. Esto todo trabaja a nivel de fotos, con lo cual cuando yo le digo restauración, él copia esa foto al área productiva y ya producción puede empezar a trabajar. Todo lo que sea el movimiento de esa información, acuérdense que como yo les contaba, todo esto es a nivel de fotos, con lo cual todo esto es a nivel de punteros de bitmap, con lo cual cuando yo le digo restauración, él compara esos bitmaps y es donde hace el movimiento de esa información. Es totalmente inmediata. En forma inmediata yo puedo empezar a trabajar en esa nueva área productiva haciendo lecturas y escrituras. Todo el almacenamiento en el backend va a ser el movimiento físico de esa información, que es totalmente transparente al usuario, ¿no? Esto es en forma inmediata. Y esto es un poquito, ya siendo un poquito más adelante en soluciones un poquito más complejas, porque acá lo que estábamos hablando siempre es en un data center, un solo subsistema de almacenamiento, pero ustedes me van a decir, yo tengo que armar, ¿se acuerdan una de las primeras charlas que mostramos donde estaban las 3 burbujas? El Business Continuity, el Disaster Recovery y se sumaba el tema Cyber Resiliency, ¿no? O sea, yo tengo que seguir teniendo continuidad de negocio, porque yo puedo seguir teniendo las problemáticas de que se me incendie un data center, que perdí la energía, que se me quemó la UPS y salir del servicio y tengo que ir al segundo data center, ¿no? Entonces yo puedo tener una solución como tenemos acá de 2 sitios, donde yo tengo una replicación Metro Mirror o Global Mirror, o sea, una replicación sincrónica o una replicación asincrónica, pero a su vez yo puedo implementar Cyber Copy, o sea, yo puedo implementar la solución contra ciberataques. Yo puedo tener volúmenes que estén replicados en forma sincrónica o asincrónica y por otro lado implementar tanto en producción como en Disaster Recovery lo que es el safeguard, ¿no? Siendo un poquito más adelante, si yo tengo una solución HyperSwap, acuérdense, HyperSwap es el nombre comercial de lo que nosotros llamamos activo-activo, ¿no? O sea, esos 2 data centers que están en un área metropolitana que se muestran como si fuera uno solo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo VMware, poder hacer vMotion entre un data center y otro, porque esos 2 storage
se muestran como uno solo. En vez de ser dos volúmenes, activo y pasivo, van a ser un volumen solo activo y yo puedo mover carga en forma transparente, ¿no? Pero de vuelta, eso siempre es atacando problemas de hardware. Si yo tengo a su vez lo que estamos hablando ahora, por probabilidades de tener problemas de corrupción lógica de datos, también le quiero agregar Safe Hard Copy. Con lo cual, a una solución hiper-swap, yo tengo la capacidad de armar Safe Hard Copy, ¿no? O sea, poder tener tanto en principal como en Disaster Recovery o en el segundo sitio la capacidad de implementar Safe Hard Copy. Y acá hablamos, cuando hablamos de protección o aislación física, air gap físico o air gap lógico. El lado de la izquierda yo tengo lo que es una aislación virtual, porque yo estoy dentro del mismo data center armando un área inmutable. ¿Cuál es el grado de, digamos, supremo o deseable o el nice to have que uno siempre dice? Obviamente es la protección física, tener un área productiva, tener un segundo data center, en réplica remota o activo, lo que estuvimos viendo ahora, y en el segundo data center tener esa capacidad de tener ese área inmutable. O sea, la película perfecta o la foto perfecta es la de la derecha. Obviamente, teniendo la de la izquierda, estamos súper bien protegidos, ¿no? Pero, digamos, si yo quiero tener, digamos, la mejor solución, tengo que tener una aislación lógica y una aislación física de la información, ¿no? Es un poquito de detalles, capacidades, algo interesante, o sea, todas estas funcionalidades de Safe Hard Copy son funcionalidades que ya vienen embebidas dentro de la solución de Flash System. Obviamente, no en los modelos más pequeños, 5015 y 5035, no tienen esta capacidad porque son modelos que tienen un procesamiento menor y obviamente para armar esta solución de Safe Hard Copy necesita un determinado nivel de procesamiento que el 5015 y el 35 no lo tiene, pero en toda la familia, a partir del 5200 en adelante, ya podemos implementar Safe Hard Copy, ¿no? Y detalle, ¿no? 15.000 fotos, 256 volumen grupos, o sea, 256 grupos diferentes de políticas diferentes puedo tener. O sea, acá un poquito más en detalle de cuáles son las capacidades de Safe Hard Copy. O sea, para que quede claro y no marearse con los números, no es que yo tengo que agarrar toda la caja, que toda la caja tenga la misma política y que toda la caja sea Safe Hard Copy y que necesite el 100% de la capacidad, ¿no? O sea, está muy lejos de ser eso. Tienen totalmente la flexibilidad y la granularidad para armar esto. Por otro tema que siempre me preguntan es cuáles las mejores prácticas de esto. Entonces, la verdad que hay una guía, pero todo depende de que sentarse con ustedes, digamos, y diseñar cuál es lo mejor. Si yo quiero algo muy agresivo, muchos clientes piden cada 10 o 30 minutos. Obviamente eso va a ser, digamos, una foto cada 10, 30 minutos. Es algo muy agresivo, digamos, hay que ver si vale la pena. Normalmente la mayoría de los clientes toman fotos de cada 4 o 6 horas, y tiene una retención entre 2 y 5 días. Eso es lo estándar, ¿no? Después podemos ir más, menos, y como les contaba, tengo N cantidad de políticas, entonces, con lo cual yo puedo tener esa flexibilidad y hacer varias políticas, ¿no? Por último, que es algo más que interesante, fíjense que lo que hablamos hasta ahora, todo lo que estuve hablando en estos 40 minutos, un poquito más, yo estoy hablando de protección del dato. Yo tengo la data, le saco una foto, cuando aparece un ataque, recuperar de esa foto. Pero la pregunta es, ¿cuándo me doy cuenta de que estoy siendo atacado? Es la gran pregunta. Hay veces que es inmediato, porque el sistema se cae, y hay muchas veces me doy cuenta a la semana, a los 3 días, cuando alguien quiere acceder a una información y esa información es errónea o está corrupta, ¿no? Entonces hay herramientas nativas en la caja que pueden, digamos, unificarse o tener una sinergia con herramientas de monitoreo para lograr esa detección de la intrusión. Entonces,
una de las capacidades, o sea, Storage Insight es la herramienta de monitoreo de Flash System, donde una de las características puede ser, fíjense acá, en el grafiquito abajo hay una curva donde yo tengo mayor cantidad de accesos. O sea, supónganse yo tengo N cantidad de carga diaria estándar y un determinado día esa carga se triplica o cuatriplica. O sea, puede ser que eso sea un síntoma de que estoy siendo atacado, con lo cual yo puedo setear mi ambiente para generar una alerta cuando yo tengo comportamientos diferentes al usuario. Puede ser por tipo de carga, puede ser porque alguien quiere loguearse al equipo varias veces y le dé un mensaje de, bueno, que le loguee el usuario, puede ser porque están borrando información en forma masiva o puntual. O sea, yo puedo armar diferentes, digamos, perfiles para que algo inusual, sea de carga o de comportamiento, sea, digamos, informado a una herramienta de monitoreo de mayor nivel y generar las acciones que haya que hacer en ese determinado momento, ¿no? Entonces, fíjense, esto en el caso de IBM, nosotros ahí podemos enviar esta información de login, de audit log, o sea, de un log de auditoría a QRadar, a SIEM, donde SIEM lo que va a hacer, está un poquito más en detalle, fíjense, la solución de Flash System lo que va a hacer es enviar ese log de auditoría y QRadar lo que va a tomar esa información y tiene criterios de detección, ¿no? De posibles intrusiones, ¿no? Como ahí los ejemplos que vimos, o sea, intentos de login de un IP inusual, tipos de carga diferente, o sea, mayor cantidad de IOPS o de megabytes, o borrado de volúmenes, o sea, yo puedo armar digamos, políticas para que eso sea informado a SIEM y generemos los casos y podemos actuar en forma inmediata. No que pase una semana cuando ya toda la data está corrupta. Así que esto es algo más que interesante como sinergia, que no solamente protegemos la información, sino podemos enviar información para hacer un análisis y trabajar en forma proactiva. Así que bueno,